Mis amados hermanos, muy buenos días, bendiciones. Hoy les voy a explicar o vamos a ver la siguiente lección que habla acerca del propósito de Dios para la iglesia, nuestro módulo 4. La clase pasada vimos acerca del tabernáculo de Moisés y les expliqué el por qué es tan importante o por qué el cumplimiento importante del plan de Dios para con la humanidad. Él lo hizo a través de un pueblo llamado Israel. Y él en el Antiguo Testamento podemos ver cómo todo apunta hacia el Señor Jesús o hacia el cumplimiento de la promesa que el Señor había prometido a Eva allí en Génesis 3. Listo, y que a través de la historia de la humanidad se había estado buscando pero no se había encontrado. Les expliqué la importancia de Jesús y les expliqué el por qué Jesús es el centro. No es el punto de partida, es el centro de todo lo que nosotros deseamos para con el Señor y para con el Creador. Nosotros podemos ver cómo Él es nuestra base, es nuestro primogénito y es nuestro todo para llegar a verdaderamente a extender el reino de Dios, como Él vino y explicó cuando estaba en vida. Entonces acá vamos a ver ya la iglesia. Entonces ya vino el Señor Jesús, ya estuvo el cumplimiento de la promesa, Él nos dejó unas lecciones, Él nos demostró que sí se puede como seres humanos llegar al perfeccionamiento en el Espíritu Santo y con la mano del Padre para llegar a ser esos hijos como Él quiere que seamos o como veníamos establecidos desde Génesis 1 y 2. ¿Y ahora qué? Ustedes se preguntan, bueno, muy bonito lo de Jesús, muy bonito lo del tabernáculo, muy bonito que Él murió por mí, muy bonito todo eso, tan chévere espiritualmente, bien, me sentí pleno, aprendí cosas, pero ¿y qué? ¿Eso cómo lo aplico en la vida? Entonces, esta es la clase o esta es la lección en la cual vamos a aprender cómo yo lo puedo aplicar como iglesia hacia la sociedad y para restablecer y nuevamente mostrar ese reino que se ha perdido. Entonces vamos a utilizar la cita bíblica que está en Primera de Pedro 2, 9, 10, que dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Entonces mira que acá nos habla el Señor Jesús acerca de ese estado de criaturas de Dios. Entonces nosotros al estar separados de Dios, éramos criaturas de Dios. Personas que vivíamos dentro de un sistema, dentro de un gobierno, dentro de unas revelaciones o manifestaciones que no entendíamos y que en nuestro interior siempre había el deseo o siempre estaba ese buscar la verdad, ese buscar la paz, ese buscar ese complemento o ese vacío que nuestro corazón tenía y que algo internamente nos gritaba que teníamos que buscarlo, pero nadie nos daba la respuesta en dónde estaba. Nadie nos decía, este es el camino. Nadie nos decía, mira, tú fuiste creado originalmente para esto. Mira, a través de la sangre de Jesús o a través de un hombre llamado Jesús, tú puedes nuevamente restituir y acercarte a eso que te falta para ser completo. Y eso lo alcanzó el Señor Jesús a través de, a través de su muerte en la cruz. Si vemos la foto que está de fondo, vemos a un Señor Jesús que viene para servir, viene para mostrar, viene para humillarse, viene para ser alguien humilde, no humilde de ser pobre y sin recursos, sino humilde en ser una persona con compasión y misericordia hacia los demás. Vemos a un Jesús que no vino por títulos, que no vino por reconocimiento de personas, no vino para montar grandes congregaciones con grandes nombres reconocidos mundialmente. Vemos a un Jesús
que puede mostrar su poder al momento de levantar un muerto, puede mostrar su poder al momento de tener paciencia con sus discípulos al explicarles cada palabra que salía de su boca. Vemos a un Jesús con amor y misericordia hacia toda esa multitud que lo seguía. Vemos un Jesús que es capaz de sentarse a hablar con la prostituta, con la mujer samaritana, con el recaudador de impuestos, con el guardia romano. Vemos a un Jesús que el hacer esas cosas no le quita su puesto de Dios, no le quita su puesto de ese hombre maravilloso que vino a establecer el reino del Padre acá en la tierra. Creo que eso nos deja mucho que pensar, porque creo que la iglesia hoy en día ha perdido ese lineamiento. Nos escudamos detrás de un título, nos escudamos detrás de un cargo, nos escudamos detrás de alguna revelación que Dios nos haya hecho. Nos revelamos, nos excusamos o nos ponemos detrás de el conocimiento que hemos adquirido a través de una escuela. Y mira que en esta foto vemos a un Jesús con todo el conocimiento, con toda la teología clara, con la revelación plena del Padre, siendo usado por el Señor a través del Espíritu Santo en sanidades, en levantamiento de muertos, en palabras proféticas. Y vemos a un Jesús que no va a perder, no pierde su rol, no pierde su autoridad, no pierde su puesto, porque se hace servidor de otros. Entonces creo que es una lección que nosotros como iglesia debemos aprender, porque creo que en estos tiempos se nos ha olvidado. El objetivo de esta lección es que tú comprendas que a través de tu llamado al ministerio, recordemos que el ministerio es una labor que hago por amor, soy esclavo por amor y doy gratis lo que a mí no me costó. Doy por amor lo que fui recibido por amor, lo que recibí por amor. Doy de misericordia lo que recibí de misericordia. ¿Y a quién se lo doy? A ese que lo necesita. No solamente dentro de una congregación, sino fuera de ella. Porque somos muy buenos cristianos dentro de cuatro paredes de un templo, pero somos muy malos cristianos cuando salimos de esas cuatro paredes. El principio bíblico es que tú debes entender que al pertenecer al Señor a través de la sangre derramada en la cruz por su Hijo Jesús, tú y yo tenemos el deber de extender el reino de Él en todas las áreas y con la función o el talento que Dios nos ha dado, tanto dentro de la congregación como fuera de ella. Vamos a leer allí allí en Pedro, el primero que leímos de Real Sacerdocio, Nación Santa, y lo vamos a comparar con Éxodo 6, capítulos 6 y 7. Y ustedes van a sacar una idea principal donde ustedes hagan asociación de esos dos textos bíblicos, porque es importante que Dios nos vea como pueblo de Dios. ¿Qué ganamos con ello? ¿Para qué nos importa para qué nos sirve más bien que seamos pueblo de Dios? Allí mismo en Éxodo 6:7 vamos a decir por qué el Señor desde el Antiguo Testamento tiene el propósito no solamente de salvar a su pueblo, sino de tomar gentiles, gente que no es de su pueblo, para extender su reino. Y cómo esto nos relaciona directamente con el plan eterno de Dios para toda la humanidad. La palabra clave que vamos a utilizar es la palabra iglesia. ¿Listo? Y la palabra iglesia, ojo porque la tenemos mal dicha. Entonces la palabra iglesia es la familia de la fe. Somos personas que nos reunimos porque tenemos ciertas características y tenemos ciertas funciones y tenemos un propósito, y vamos a ver cuál es ese propósito. Entonces, la palabra iglesia es una familia de la fe que comparte o está formada por ciertas personas que cumplen ciertos requisitos. El primer requisito es
quienes hayamos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador. Esos hacen parte de la iglesia. Quienes estemos superando y hayamos superado y estemos en el proceso de morir al pecado y al viejo hombre. Esos somos catalogados como iglesia. Quienes creemos en la palabra de Dios y la obedecemos. Eso quiere decir iglesia. Entonces, examinemos esas definiciones y miremos si verdaderamente somos iglesia o no. Y mire que la iglesia es un grupo de personas con esas tres características que les di anteriormente, que tienen un propósito o un objetivo, que es representar a algo o a alguien enfrente de los demás. El manifestar los pensamientos de esa persona que es la cabeza de esa congregación, en este caso el Señor Jesús, y por ende el mismo Señor, el mismo Dios. Entonces la iglesia, la que representa o manifiesta fuera de las cuatro paredes de un templo, los pensamientos de Jesús y de Dios en todas las áreas de la vida en las cuales tú y yo diariamente nos relacionamos y nos movemos. ¿Cómo vamos a hacer para construir una nueva especie de nación en ese mundo tan desorganizado? En ese mundo de pecado, de maldad, de violencia, de injusticia, en ese mundo de pecado, de inmoralidad, en ese mundo donde ya no hay amor, en ese mundo donde ya no nos interesa nada, donde lo más importante es lo mío. Mire que a través de la cruz y a través de la sangre de Jesús derramada, nosotros, todos los que aceptamos añadirnos a ese pacto, nos volvemos iglesia. La iglesia la que lleva o avanza el plan de redentor de Dios. Somos los encargados de llevar esperanza y bendición a las naciones. Esto nos obliga sí o sí, amados hermanos, a salir de las cuatro paredes de donde estamos congregados. Es llevar bendición allí a ese jefe, a ese compañero de trabajo, a ese compañero de estudio, a ese vecino del barrio, a ese padre de ese hijo que estudia en el mismo colegio donde estudian nuestros hijos. Es impactar allí ese conjunto donde vivimos, el pertenecer a un órgano donde podamos servirle a la comunidad, así como nuestro Señor Jesús lo hizo. Y a través de ello, ¿qué hacemos? Compartimos el Evangelio con las naciones. Pero no solamente predicando la palabra, sino haciendo obras, llevando resultados, mostrando el amor del Señor Jesús a través de muchas formas en las cuales lo podemos hacer. Una jornada de aseo en un parque, una jornada de dar agua o dar comida a unas personas habitantes de la calle, el ir a un hospital y orar por los enfermos, así no los conozcamos, el hacernos en un cruce de un puente peatonal y decirle a la gente que no se pase por debajo del puente, sino que se pase por encima, el hacernos aquí, ya que estamos en Soacha, en una estación de Transmilenio, donde veamos que la gente sale por los lugares que no son debidos y hacerles caer en cuenta los riesgos que corren al salir por esas salidas que no son las indicadas y no son las avaladas por los organismos de seguridad. Bueno, tantas cosas que hay, tantas cosas que podemos hacer, pero nos hemos limitado a nuestras cosas y solamente a las cuatro paredes de la iglesia. Mire cómo somos agentes de cambio. Somos agentes de cambio en cada una de las áreas de la vida en las cuales tú y yo podemos tener influencia. Podemos ser agentes de cambio en la ciencia, en la educación, en la economía, en el gobierno, en la cultura, en la sociedad, en la religión, en la música, en el arte. Por eso es que Jesús en Mateo 5, 13 y 16 decía que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Somos esos que van y cambian su entorno con algo sencillo,
No necesitamos tener grandes cosas para hacer el cambio y la transformación. Tú necesitas lo que ya el Señor te dio. Con llegar 15 minutos antes a una cita, con eso estás trayendo cambio. Con cumplir tu palabra, con lo que hablas a otra persona, con eso estás haciendo el cambio. Con brindar una ayuda a alguien sin esperar nada a cambio, con eso estás haciendo el cambio. Con dar un consejo a alguien, con escuchar a alguien así no lo conozcas, ahí estás haciendo el cambio. Con dedicarle más tiempo a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, con eso estás haciendo el cambio. No solamente orando, leyendo la Biblia, es importante, sí, pero si tú solamente te quedas en orar y leer la Biblia y no haces nada, estamos siendo como esos fariseos y escribas de la época de Jesús, que sabían mucha ley, sabían mucha palabra, pero no eran capaces de volverlo realidad en su entorno, en su alrededor, con las personas que verdaderamente necesitaban experimentar ese reino de Dios a través de sus vidas. ¿Cuál fue la victoria? ¿Cuál fue el secreto de la iglesia primitiva? Que no predicaban tanto, sino que mostraban. Ellos iban donde estaba el necesitado, ellos iban donde la viuda, ellos iban allí donde eran crucificados y maltratados, ellos iban a mostrar del amor del Señor. Allí donde ellos eran escupidos, maltratados, iban a ayudar, porque no les importaba su vida, sino el cambiar y el extender el reino. Entonces, mis hermanos, nos queda una tarea grande. Y esta es la pregunta que hoy te quiero hacer. ¿Tú qué puedes hacer para hacer ese cambio y ese instrumento de transformación para tu entorno, para tu país, para tu nación, para tu barrio, para tu conjunto? ¿Lo vas a hacer? Este es un reto que el Señor nos está lanzando hoy. ¿Lo vas a hacer? ¿O te vas a quedar todavía en la banca mirando como otros lo hacen? Y aún más, criticando a esos que lo están tratando de hacer. Al menos ellos lo están tratando de hacer. Nosotros estamos mirando y criticando cómo lo hacen, por qué lo hacen y cómo lo haría yo, porque yo sí tengo la forma correcta de hacerlo. Te incluyes y aceptas el reto de incorporarte a esta gran misión que el Señor Jesús te está dando hoy. Ánimo, con pequeñas cosas podemos producir grandes cambios. Listo, mis hermanos, entonces esta es la clase del día sábado de la lección 4. Por favor, responder esas preguntas, ver el video, enviármelas por el correo. Ustedes ya tienen el correo y con la ayuda de Dios nos vemos allí en mayo. El 4 de mayo estamos hablando en la clase. Dios me les bendiga, que pasen una semana llena de la bendición del Señor.